para entender, Sofía, Ana, Silvia, Daniel, cuál es el nivel de control de las condiciones psicológicas de los pilotos, cuál es el margen de error. Hoy nos enteramos también de que el propio piloto es quien decidió no presentar el certificado que le impedía volar, que parece que en Alemania es así. Bueno, estamos justamente en contacto con el licenciado Modesto Alonso, piloto, psicólogo y experto en psicología aeronáutica y en factores humanos. Buenos días, licenciado Alonso. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿cuál es el método que se utiliza en la psicología aeronáutica para determinar realmente si un piloto puede o no volar? Bueno, el método está establecido por normas que en principio hay un consenso internacional y luego tiene adaptaciones por país y por región. Se estipula con toda precisión cuáles son las enfermedades físicas y las enfermedades mentales que no permiten volar al piloto. ¿Cómo se explora esto? Y aquí yo quisiera agregar que estamos hablando del sistema sociotécnico aeronáutico, que es lo más seguro que hay y que la gente puede seguir volando con total tranquilidad, porque esto, más que un accidente, sí, está bien, hasta ahora es un acto criminal y es absolutamente excepcional. Podemos pensar que en los últimos 40 años ha habido un episodio de estos cada 150 millones de vuelos. Claro, claro. Entonces, que no cunda un temor injustificado por la magnitud del horror que esto genera. Entonces, volviendo al protocolo de estudio, la persona, por ejemplo, en Argentina, un piloto de TLA o de primera categoría que maneja aviones comerciales, si tiene más de 40 años, cada 6 meses tiene que ir, por ejemplo, al INMAE, que es el instituto líder en la Argentina, que cumple justamente 70 años de trabajo y ha hecho un manual en el que se explica todo esto, el manual de medicina aeronáutica. La persona viene de una de las empresas aéreas, por ejemplo, y se le hace un estudio integral médico. Firma una declaración jurada con una serie de consideraciones acerca de sus condiciones y hábitos de vida que apunta a su psicología, su modo de ser, su modo de trabajar. Luego tiene una entrevista con psiquiatra y tiene test psicológicos. Los test psicológicos suelen hacerse antes de la entrevista porque los psicólogos muy experimentados, que ven más de 150 personas por día en el equipo, si detectan algún indicador que les genera alguna duda, lo hablan con el psiquiatra para la profundización en la entrevista de los factores que pueda haber. Si el psiquiatra confirma que hay alguna duda, deriva a la persona a estudios más amplios y profundos con test más complejos de personalidad o test cognitivos que apunten a quedarse más tranquilos acerca de cómo está su funcionamiento psicológico. Si todo está ok, la persona recibe una credencial que acredita que tiene su aptitud psicofisiológica al día y aprobada. Eso lo presenta en la empresa y recién ahí la empresa le permite volar. Si Licenciado Alonso, sí. Perdón, le habla Paula Lugones desde Washington. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Hola, buen día, Paula. De acuerdo a lo que usted está contando, y la verdad que es realmente interesante saber exactamente cómo son los pasos para ese examen que ahora se ha puesto tan de moda, saber exactamente qué es lo que se toma, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con este examen, con el procedimiento, o cree que a partir de lo que ha sucedido esta semana con el Sherman-Willis habría que modificar algún aspecto de ese examen para que funcione de alguna manera mejor, o cree que está bien? Mire, como yo soy psicólogo, tengo un inevitable sesgo de psicólogo. Yo creo que sería conveniente hacer más estudios. Claro. Siempre. Ajá. No por este caso, sino que antes aún lo he pensado. Pero hay un tema de operativo y de costos y de funcionamiento por el cual el filtro que se hace es preventivo y se profundiza solo cuando se detecta algún indicador, lo cual sin duda, de todas maneras, está funcionando muy bien. Pero, por otro lado,
todos tenemos cierta fantasía de que si hiciéramos un estudio tan exhaustivo que nos diera total seguridad, imposible, no existe la total seguridad. Ha sucedido con astronautas de la NASA, ha sucedido en las mejores compañías. El estudio absoluto que dé garantía en materia humana, en materia de salud, no existe. Sí existe probabilísticamente un modo de acercarnos a una seguridad muy aceptable. Digamos, en aeronáutica trabajamos con el concepto de seguridad operacional, que sería la máxima seguridad posible, pero no es la total seguridad, así como trabajamos sobre la base de convivir con el error, porque el error no se puede eliminar, se puede disminuir y se puede gerenciar bien. Pero respondiendo así a su pregunta, yo tengo el sesgo de querer que se hagan estudios más profundos y sistemáticos, pero el sistema y el consenso mundial apunta a tener una base razonable de seguridad y de avance científico. Licenciado Alonso, hoy justamente en el diario Clarín se realiza una entrevista a un psiquiatra, Néstor Brownstein, que él sostiene que la psiquiatría se burocratizó y que realmente no puede... Perdón que escucho No, bajo volumen. ¿me escucha ahora? No, Sí. Le comentaba que hoy en el diario Clarín se publica una entrevista a un psiquiatra que reside en México, Néstor Brownstein, donde él sostiene que la psiquiatría se burocratizó y que ya no puede entender el dolor de las personas y que a cada síntoma le receta algo. En el sentido de que, bueno, justamente a raíz del copiloto del avión, ¿no? Como que da a entender de que no se pudo entender el dolor profundo de esta persona que terminó provocando un acto criminal. Correcto. Bueno, a ver, en principio, opinar sobre un accidente reciente en aeronáutica y en los sistemas sociotécnicos complejos y ultraseguros siempre suele ser imprudente porque el protocolo es muy complejo, muy extenso y lleva tiempo llegar a saber de verdad qué pasó. Entonces, por eso no voy a cometer la irresponsabilidad de opinar qué pasó en este accidente. Lo que dice el doctor es cierto en algunos sectores, en algunas personas, en algunos enfoques, pero también hay mucha gente trabajando en psiquiatría de una manera muy responsable, muy humana, muy criteriosa y muy imbuidos de todo lo que son los conceptos de la seguridad operacional aeronáutica y su trascendencia en la medicina y la psicología, por lo que aportan a la seguridad. La OASI ha hecho una declaración hace unos años, en 2012, sobre eso, el rol fundamental que cumple cada vez más la salud mental en la seguridad aeronáutica. Aquí está Daniel Raymond desde París. Señora, en realidad yo tenía dos preguntas. La primera pregunta, Lubitz no decidió quitarse la vida en soledad, sino que lo hizo de una forma que implicó la muerte de 150 personas. ¿Qué revela este tipo de acto suicida? ¿Está premeditado o existe la posibilidad que se puede pasar al acto por un impulso? Y la segunda pregunta, lo que se dijo hoy, es que realmente la compañía Lufthansa tuvo una muy mal ¿cómo se dice?, comunicación, porque en realidad estaba la pregunta de Paula Lugones, que decía que este piloto estaba 100% en buen estado, y en realidad ahora se sabe que no estaba en buen estado de salud, aunque había escondido los partos médicos. También se sabía que tenía un problema de vista y tenía muchos problemas, había sido parado en algún momento. Entonces, ¿usted qué piensa? ¿La compañía también es culpable? Mi problema para opinar es que yo no puedo opinar como científico, dado que no tengo datos de primera mano. Si nos basamos en las versiones, tenemos que aplicar los conceptos básicos de investigación de accidente, que es una mirada sistémica, no es una persona que tuvo una conducta, porque aunque así fuera, la persona pertenece a un sistema que de alguna manera ha fallado en distintos niveles en la protección y en la medida de seguridad que están protocolizadas, y entonces hasta que no sepamos bien qué es lo que de verdad pasó, no podemos opinar, y para eso están los expertos. Pero hay que tener la mirada sistémica. Si nos basamos en las versiones que aparecen en los medios de comunicación, no se entiende cómo circula la información médica de un piloto en cuanto a su aptitud psicofisiológica, porque no es lo que hacemos acá, que en Argentina somos más exigentes que en otros lugares.
El piloto no puede volar acá si no tiene el apto del instituto o de la organización que le dé la aptitud psicofisiológica. La empresa no le permite subir al avión, y el apto puede ser temporario incluso, o el inapto. Una persona puede estar momentáneamente inapta, entonces se le indica un tratamiento, se le hace un seguimiento, se lo vuelve a examinar, y entonces en el follow-up de su salud, cuando está en condiciones, vuelve al vuelo si la afección era temporaria y no afecta sus capacidades para volar. Entonces, aquí, ¿qué nos puede pasar? En cualquier momento puede haber nueva información, como sucede todos los días, que nos cambie la visión del panorama. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en opinar y en especular, aunque nuestra angustia por comprender algo tan horroroso nos lleve a querer tener respuestas ya. En ese sentido, sin analizar este caso, si la información fuera la que está circulando, hubo fallas sistémicas, ya sea en el control, en la comunicación, en la gestión, en el seguimiento de los procesos de salud. Sí, le quería hacer una pregunta. Es Ana Barón, desde Nueva York. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Le escucho poquito. Yo quería saber... Le escucho bajito, Ana. ¿Me escucha? Hola. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, hola. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ah, bueno. No, el problema a veces... Yo cuando me enteré de la noticia, y que por supuesto es impactante... Lo primero también que pensé en esos chicos acá en Estados Unidos que de repente tenían problemas psicológicos durante años. La gente, los profesores en una escuela o los maestros, sabían que ese chico tenía problemas psicológicos, pero nadie le dio importancia, y los chicos al final terminan entrando en un colegio y matando a, 30 otros chicos. ¿Cómo poder evitar? Porque aparentemente ese piloto también tenía así problemas y que todo el mundo lo sabía. Es decir, ¿cómo poder evitar que un control a otro, de los que les hacen para ir al avión, no haya cambios abruptos, porque el piloto haya mejorado mucho psicológicamente? Bueno, son varios problemas a la vez. Volviendo un poco a la pregunta anterior, si esto fue un acto premeditado o no, no lo sabemos. Claro, bueno, si fuera premeditado, no es un error, es un acto criminal. Claro. Y ahí se nos abre otro capítulo. Lo que usted cuenta, nosotros los psicólogos, yo soy psicoterapeuta, los psicólogos lo sufrimos constantemente, que es una mezcla de escepticismo en la población en general y al mismo tiempo un pedido de una actitud de conocimiento omnipotente y control omnipotente de lo que no se puede. Acá estamos hablando de nuevo fallas sistémicas a niveles socioeducativos, en los cuales es qué rol cumple la salud mental para las instituciones educativas, no solo por el proceso de aprendizaje, sino por el proceso de desarrollo integral de los alumnos que están incorporados a sus organizaciones. Y hay una serie de cuestiones en juego que tienen que ver con las visiones del mundo, con el rol que asigna a la salud mental, con los recursos y con los profesionales que asignan, con las reglas y normas legales que regulan el funcionamiento, con las prohibiciones que suele haber acerca de hasta dónde entrometerse o no en la vida privada, con lo cual se llegan a excepciones graves, criminales y trágicas, ¿no? Pero el tema del conocimiento y el abordaje de la salud mental no deja de ser incluso tabú en muchos lugares. Por ejemplo, en aeronáutica se habla de la cultura justa, se trata en general, el 99,9% de los pilotos están en esa línea que es yo comento mis errores para que otros aprendan. Si una persona, aunque sea mi mejor amigo, está en malas condiciones emocionales para volar, lo tengo que informar y le tengo que decir para que no vuele. La primera responsabilidad de un piloto es autochequearse para ver si está en condiciones de volar, y si siente que no está en condiciones, aunque no sea una persona enferma, pero esté en un día crítico, tiene el derecho a llamar al médico de la empresa para que le dé permiso para no volar y el tratamiento que tenga que hacer, aunque sea 1 o 2 días de licencia y de algún tipo de tratamiento, y pasa a volar en su lugar uno de los tantos pilotos que están en la guardia ante la posibilidad de estos sucesos. Esto sucede todos los días
y el médico en general ayuda a cuidar a la persona se recupera porque los pilotos son personas y les pasan cosas todos los días. Entonces, en todo eso hay una enorme cantidad de problemas de salud que todos los días se van resolviendo en las empresas y no nos enteramos. Nos enteramos cuando sucede la tragedia y también como sucede en este caso en el colegio, que es quienes tenían capacidad y o posibilidad de hacer un seguimiento del estado de salud mental de ese chico y por qué no lo hicieron. ¿Fue negligencia? ¿Fue impericia? ¿Fueron regulaciones legales? ¿Fueron prejuicios? ¿Fueron tabúes? Desconozco porque no tenemos, yo no tengo a mi alcance el diagnóstico de por qué se llegó a eso, pero la psicología todavía goza de bastante tabú y prejuicio de la gente por razones que comprendemos muy bien. A veces contribuimos los psicólogos con oscurantismo o con liviandad, pero hoy ya hay suficiente masa crítica y conocimiento científico y lo psicológico como para saber que es útil. De hecho, es fundamental en la seguridad aérea y eso es lo que enseñamos en la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto de Medicina Aeroespacial, que es Psicología Aeronáutica y Factores Humanos, que agrego, es una formación obligatoria del piloto. Ah, ok. ¿Por qué? Porque la seguridad, si me permiten, tenemos menos de un accidente cada 1,5 millones de vuelos. Ahora, de esos poquitísimos accidentes, la 3/4 parte por factores humanos, o sea, lo que tiene que ver con nuestro modo de ser, son cuestiones no técnicas, cuestiones con nuestro modo de comunicarnos, de trabajar en equipo, de tener conciencia situacional, de administrar el estrés y la fatiga, de tomar decisiones. Todo eso es lo que gravita fundamentalmente en la posibilidad de un accidente o no, porque lo que no sale en la prensa habitualmente es la cantidad de incidentes y accidentes que se evitan y se resuelven. Le quería hacer una última pregunta. Justamente usted habla del respeto de la vida privada, pero usted como médico, si sabe que un piloto es que no puede volar y él esconde esconde su papel médico, su parte médico a su empleador, ¿usted qué hace? ¿Lo dice directamente lo diría directamente al empleador, este chico no puede volar? Claro. ¿Usted espera que él lo diga? Acá falló el sistema, si es tal como lo hemos leído, porque primero no se sabe quién es el profesional que lo atiende y en carácter de que lo atiende. Si fue en privado, ¿por qué tenía que hacerle un certificado? Ahora, además, respecto a lo que usted pregunta, hay leyes en los distintos países más o menos explícitas y que han generado juicios importantes acerca de cuál es la obligación de informar de un profesional de la salud cuando detecta, y más allá del secreto profesional, cuando detecta la posibilidad de que la persona atente contra su integridad física o contra la de otros. Eso es una obligación legal que se regula de distinta manera en distintos países, pero que es el dilema entre la confidencialidad profesional y la responsabilidad social. Muchísimas gracias, licenciado Modesto Alonso, piloto, psicólogo y especialista en psicología aeronáutica y en factores humanos. Muchísimas gracias por su participación en Corresponsales en Línea. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. Corresponsales en Línea. En la 1110.